buenas a todos. En esta ocasión vamos a continuar con el plexo braquial, su constitución y los ramos colaterales que este va a tener. Ok, antes de continuar directamente en plexo braquial tenemos que recordar un par de cositas. Vamos a tener que aquí, en este corte transversal de médula espinal, prácticamente de una columna vertebral, encontramos en el medio a la médula espinal, ¿ok? La médula espinal dentro de su espacio epidural, dentro de sus vainas que lo van a recubrir, aquí delante el cuerpo de la vértebra, aquí atrás las láminas y las apófisis espinosas y transversas de esta. Y aquí el agujero de conjunción que ahorita vamos a alumbrar. Recordemos que la médula espinal tiene en su cara anterolateral una eferencia, que es la raíz anterior del nervio espinal, ¿sí? Y que en su cara posterior va a entrar una aferencia, que va a ser la raíz posterior del nervio espinal, después de que dé el ganglio espinal, después de que haga una estación en el ganglio espinal. Estas dos raíces se van a unir antes del agujero de conjunción, que está formado prácticamente por las apófisis articulares de las vértebras, en este caso cervicales y torácicas, por las escotaduras de los pedículos, van a estar formados este agujero de conjunción. Una vez de que estas ramas se unen, van a formar directamente ya el nervio espinal. Y este nervio espinal, apenas se forma, se vuelve a dividir en dos ramas, ¿sí? Una rama anterior del nervio espinal, y una rama posterior. Ojo, mucho ojo. La rama anterior y la rama posterior ya tienen raíces mixtas. Esto quiere decir que son tanto sensitivo y motor, tanto la rama anterior es sensitivo motor como la rama posterior es sensitivo y motor también, ¿sí? Por este lado les muestro lo que ya veníamos diciendo. La raíz aferente transporta información sensitiva desde afuera, da una estación en el ganglio espinal y entra por el surco posterolateral, mientras que la raíz eferente nace del surco anterolateral y lleva información hacia la periferia, ¿sí? Eferencias y aferencias. Entonces vamos a tener que el plexo braquial está constituido por las raíces anteriores de ciertos nervios espinales, ¿ok? Aquí en esta parte les muestro un atlas, una columna cervical, ¿sí? Ósea, en el cual estamos viendo al atlas, al axis C3, C4, C5, C6, C7, y el T1 no está dentro de esta imagen. Entonces vamos a ver que los nervios espinales están saliendo por los agujeros de conjunción. Sin embargo, aquí hay una cosa que aclarar. Existen 8 nervios espinales cervicales, ¿sí? Y solo existen 7 vértebras cervicales. ¿Cómo puede darse esto o cuál es la organización de estas estructuras? Pues va a ser un poco sencillo. El primer nervio espinal, C1, va a salir por encima de la primera vértebra cervical, es decir, entre el atlas y el hueso occipital. Por otro lado, vamos a tener que C2 sale por debajo del atlas, es decir, por entre atlas y axis, ¿ok? Y el axis. C3 va a salir por encima de su propia vértebra cervical, ¿sí? Por encima de la vértebra cervical 3. C4 va a ser lo mismo, al igual que C5 va a salir por encima de su vértebra cervical, C6 también, C7 también, pero C8 va a salir por debajo de C7, ¿sí? Y finalmente T1 va a salir por debajo de T1, y así va a seguir hasta el final. El único punto donde cambia todo esto es prácticamente en C7, donde C7 sale por arriba y C8 sale por abajo. Y después de esto, todos los nervios espinales van a salir por debajo de sus vértebras correspondientes. Ok, entonces el plexo braquial está constituido por los ramos anteriores. Ojo, todos estos dibujos, todo este esquema que voy a hacer está formado por los ramos anteriores. Los ramos anteriores de los nervios espinales van hacia los músculos apendiculares y la región anterior y lateral, tanto del tórax como del abdomen. Mientras que los ramos posteriores van a ir directamente hacia, vamos a retroceder, van a ir directamente hacia los músculos dorsoespinales, los músculos erectores de la columna, los músculos costales, los intertransversos, etcétera, 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 ¿sí? En este dibujo podemos ver que los ramos posteriores están yendo a la región dorsoespinal. Volvemos con nuestro esquema y vamos a decir que el plexo braquial está constituido de este C5,
de este C5, desde la rama anterior de C5 hasta la rama anterior de T1, teniendo alguna que otra comunicación con C5 con T4 y T1 con T2, incluso con el nervio frénico que está pasando muy cerca de este plexo braquial, ¿ok? Bien, vamos a continuar con la constitución. Vamos a ver que después de que hay aquí encontramos las ramas anteriores de los nervios espinales, se van a formar los troncos, ¿ok? Vamos a tener tres troncos, tronco superior, medio e inferior, pero estos van a estar formados de la siguiente forma. La rama anterior de C5 con la rama anterior de C6 se va a juntar o se van a juntar para formar el tronco superior. Mientras que C7 solito C7 va a formar el tronco medio. ¿Sí? Y C8 y T1 se van a juntar para formar el tronco inferior. Ahí les pongo sus nombrecitos y ya. Una vez que tenemos formados o conformados ya los tres troncos, vamos a ver que cada tronco se va a subdividir en ramas, una rama anterior y una rama posterior. Aquí les marco la división de raíces anteriores con troncos y ahora tenemos que ver los ramos, ¿sí? Habíamos dicho que un ramo anterior, un ramo posterior para cada tronco. Entonces, el ramo anterior del tronco superior se va a juntar con el ramo anterior del tronco medio para formar el fascículo lateral. Después de los ramos vienen los fascículos, ¿ok? Entonces, el ramo anterior del tronco superior se junta con el ramo anterior del tronco medio para formar el fascículo lateral. Y solito el ramo anterior del tronco inferior va a formar el fascículo medial. Mientras que los ramos posteriores de estos tres troncos se van a juntar, los tres se van a unir para formar el fascículo posterior. Entonces aquí tenemos conformado el fascículo lateral, el fascículo posterior y el fascículo medial. Creo que dije fascículo posterior, pero este es el fascículo medial. Fascículo lateral, fascículo posterior y fascículo medial. ¿Sí? Aquí tenemos ya separados esas tres o cuatro grupos de estructuras nerviosas y finalmente vamos a tener los ramos terminales. El fascículo lateral va a dar el nervio músculo cutáneo y la raíz lateral del nervio mediano. El fascículo posterior va a dar el nervio radial y el nervio circunflejo o axilar. El fascículo medial va a dar la raíz medial del nervio mediano y al nervio cubital. Esto como ramos terminales. Y esta es la constitución del plexo braquial. Así se forma el plexo braquial. Cosa importante que tengo que aclarar. El plexo braquial, la dirección de este plexo braquial no es horizontal como estoy esquematizando. Esto simplemente es para hacer un esquema. En realidad la dirección del plexo braquial es oblicua, de arriba hacia abajo, de adentro hacia afuera. ¿Sí? Como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Aquí vemos lo mismo simplemente que en un esquema del Néter. Por aquí tenemos las raíces anteriores de C5, C6, C7, C8 y T1, ¿sí? Por aquí está mostrando un poco las comunicaciones que tiene tanto con C4 como con T2, ¿ok? Y después se viene a formar el tronco superior a partir de la raíz anterior de C5, C6, el tronco medio a partir de simplemente la raíz anterior de C7 y el tronco inferior a partir de las raíces anteriores de C8 y T1, ¿ok? Después vemos que las ramas anteriores del tronco superior y medio se juntan para formar el fascículo lateral. La rama anterior solita del tronco inferior se continúa como el fascículo medial y las ramas posteriores de los tres troncos van a formar el fascículo posterior para después dar sus ramos terminales que ya hemos mencionado más antes. Así está conformado el plexo braquial y como les mencionaba, repito, tiene la dirección oblicua, de arriba hacia abajo, de dentro hacia afuera. ¿Cuáles van a ser las relaciones más importantes de este plexo braquial? Para empezar, vamos a tener que el plexo braquial va a salir por el desfiladero de los escalenos, o aquí se le denominan desfiladero torácico, el cual está constituido por atrás por el nervio escaleno medio, por adelante por atrás por el músculo escaleno medio, por delante por el músculo escaleno anterior y por debajo por la primera costilla, que es donde se insertan estos dos músculos, ¿sí? Tubérculo Lisfranc y en el tubérculo retro detrás del surco de la arteria subclavia. Ok, en esta primera porción, el nervio braquial está saliendo por este desfiladero de los escalenos o triángulo interescalénico por encima de la arteria subclavia, ¿sí? Como se está viendo en este esquema. Una vez de que el plexo braquial se va constituyendo cada vez más complejamente, si se podría tener ese término, vamos a ver que la arteria subclavia, ya casi llamándose axilar,
va a meterse entre los ramos terminales de este plexo braquial. Además, todo el plexo braquial va a tener muchas relaciones con los ramos colaterales de la arteria subclavia y de la arteria axilar. ¿Sí? Aquí vemos un esquema mucho más elaborado de lo que viene a ser el plexo braquial en un brazo extendido. Nótese esto, ¿sí? En posición anatómica el brazo no está extendido, está prácticamente pegado al cuerpo, por ende la dirección del plexo braquial es de superior a inferior, de medial a lateral, es oblicuo, pero cuando el brazo está extendido y separado, abducido, llega a adoptar una posición semi-horizontal. ¿Sí? Y aquí vemos cómo otra vez la arteria subclavia se está relacionando íntimamente con todo el plexo braquial a medida que se va haciendo más lateral. Mientras que en la porción medial estas se encuentran casi separadas de superior a inferior, ¿sí? En el triángulo interescalénico. Otra relación importante que no concierne a todo el plexo braquial, más que todo a los ramos más inferiores, es decir, a C8 y T1, es con el ganglio estrellado o cervicotorácico de Neubauer, los cuales tienen relación en sus caras anteriores. Además, el nervio T1 va a tener mucha relación con el cuello de la primera costilla. Nos toca hablar de ramos colaterales del plexo braquial, y estos ramos colaterales podemos agruparlos en dos grupos principales, ¿sí? Por un lado vamos a tener a los ramos colaterales anteriores y por otro lado vamos a tener a los ramos colaterales posteriores. Estos se van a clasificar dependiendo de la dirección de que cada uno empiece a obtener, ¿ok? En cuanto a los ramos colaterales anteriores, vamos a tener tres ramos, los cuales vamos a desarrollar justo ahora. Como primer ramo vamos a tener al nervio pectoral lateral. Este nervio pectoral lateral van a ser, voy a volver con la diapositiva, con la animación, van a ser del fascículo lateral, ¿sí? Del fascículo lateral. Una vez de que nace del fascículo lateral, se va a dividir en dos ramos. Un ramo muscular, el cual va a atravesar la fascia clave pectoral y se va a dirigir hacia la cara profunda del músculo pectoral mayor, ¿sí? Muy bien. Recuerden eso, atraviesa la fascia clave pectoral y se dirige a la cara profunda del pectoral mayor, y un ramo comunicante que desciende, más o menos, desciende por la cara anterior de la arteria subclavia o axilar, que ya en este punto creo que ya se llama axilar. Es algo que no lo he graficado, pero la arteria axilar más o menos ya está entrándose por acá, ¿sí? Por otro lado, vamos a tener al nervio pectoral medial que nace del fascículo medial, ¿ok? El nervio pectoral lateral nace del fascículo lateral, mientras que el nervio pectoral medial nace del fascículo medial. Y se va a dividir, al igual que el nervio pectoral lateral, en dos ramos. Un ramo muscular que va a ir directamente hacia el músculo pectoral menor, a su cara profunda, y un ramo comunicante que se va a comunicar directamente con el ramo comunicante del nervio pectoral lateral para formar el asa de los escalenos, ¿sí? El asa de los nervios pectorales, ¿sí? El asa de los pectorales. Este asa de los nervios pectorales va a dar dos tipos de ramos, o sea, va a dar muchos ramos. De su convexidad van a ser muchos ramos, los cuales podemos dividirlos en ramos perforantes, que van a ir a la cara profunda del músculo pectoral menor y que lo van a atravesar y que van a terminar en la cara profunda del pectoral mayor, ¿sí? O ramos que simplemente van a terminar en la cara profunda del músculo pectoral menor, ¿ok? Vamos a ver imágenes, y aquí es lo que les mencionaba. Aquí tenemos a la arteria axilar, aquí tenemos al fascículo lateral, al fascículo medial, y estamos viendo cómo el nervio pectoral lateral está dando su ramo comunicante, estamos dando el ramo comunicante del nervio pectoral medial para formar el asa de los nervios pectorales, y además está dando el ramo muscular que está viniendo hacia la cara profunda del músculo pectoral mayor, directamente. ¿Sí? Por otro lado, aquí vemos que el nervio pectoral menor, el nervio pectoral medial, está yendo a la cara profunda del músculo pectoral menor, ¿sí? Y de aquí debería estar haciendo varios filetes que estarían atravesando a manera de este nervio, que creo que el Netter lo grafica como el nervio pectoral medial, que debería estar atravesando este músculo para ir hacia el músculo pectoral mayor. Aquí vemos otra representación gráfica donde estamos viendo más o menos el asa de los pectorales y cómo el ramo muscular del nervio pectoral mayor está atravesando todo esto que es la fascia clave pectoral, junto con la vena cefálica y un ramo de la arteria tóraco-acromial.
Este es un dibujo del lat target donde vemos un poco más superficial, en un corte más superficial, el músculo pectoral menor atravesado por los ramos del asa pectoral para que llegue hacia la cara profunda del músculo pectoral mayor y simplemente el nervio pectoral lateral que está llegando directamente hacia el músculo pectoral, a la cara profunda del pectoral mayor, ¿sí? Y aquí el fascículo más clavicular de este mismo músculo pectoral mayor, ¿sí? Que más o menos en este nivel está atravesando la fascia clavipectoral. Este dibujo del Prometheus me muestra lo mismo, el nervio pectoral lateral directamente atravesando la fascia clavipectoral y llegando a la cara profunda del pectoral mayor, mientras que los ramos perforantes, si quieren llamarlo así, de la asa de los nervios pectorales va a atravesar el pectoral menor llegando también al mismo lugar. Por otro lado tenemos al nervio subclavio. El nervio subclavio usualmente usualmente nace del tronco superior, del ramo anterior del tronco superior y se divide directamente en dos ramos. Un ramo comunicante, ¿sí? Que va a ir hacia el nervio frénico, que se va a comunicar con el nervio frénico, y un ramo muscular que va a terminar directamente en la cara inferior del músculo subclavio. Es un poco difícil encontrar imágenes de esto, pero más o menos aquí tenemos al corte, al nervio subclavio, más o menos, y aquí vemos cómo estaría ingresando prácticamente al músculo subclavio. Esto en cuanto a los ramos anteriores. Habíamos mencionado tres, ¿verdad? El nervio pectoral lateral, el nervio pectoral medial y finalmente el nervio subclavio. En cuanto a los ramos posteriores, vamos a tener alrededor de 7 nervios, ¿sí? Y estos nervios van a dirigirse hacia atrás, van a ser de las caras posteriores de cada estructura nerviosa. Vamos a tener primero al nervio supraescapular, que van a ser de la cara posterior del tronco superior, ¿sí? Y que se va a dirigir hacia la escotadura coracoidea. Relaciones importantes de este nervio supraescapular es que va a seguir el vientre inferior del músculo omoioideo y va a atravesar la escotadura coracoidea, es decir, la escotadura transversa superior de la escápula, por debajo del ligamento transverso superior de la escápula, por debajo del ligamento coracoideo, para terminar en la fosa supraespinosa y en la fosa infraespinosa, donde se insertan los músculos supraespinoso y abajo el músculo infraespinoso, después también de atravesar el ligamento transverso inferior de la escápula o ligamento espinoglenoideo. Aquí vamos a ver un poco, después de su nacimiento, el nervio supraescapular va a dirigirse directamente hacia el conducto osteofibroso formado por la escotadura coracoidea y el ligamento transverso superior para atravesarlo. Ojo, en esta porción, en este conducto osteofibroso, solo atraviesa el nervio supraescapular. La arteria supraescapular pasa por encima del ligamento, como se está viendo en este dibujo, en este esquema de una vista posterior de lo mismo, como el nervio está pasando por debajo del ligamento y la arteria está pasando por encima del ligamento. ¿Ok? Entonces, una vez de que atraviesa el ligamento transverso superior, el nervio supraespinoso, supraescapular, perdón, va a empezar a dar ramos para el músculo supraespinoso y el tronco principal va a ir a atravesar hacia la fosa infraespinosa por debajo de el ligamento transverso inferior de la escápula o espinoglenoideo, para dar tanto ramos articulares a la articulación del hombro, para dar ramos hacia el músculo infraespinoso y a veces también hacia los ramos hacia el músculo redondo menor, que estaría acá. En todo este trayecto está muy bien acompañado por la arteria supraescapular, ¿sí? Mientras que en un trayecto más superior estaría acompañando el vientre inferior del músculo omoioideo. Otro ramo posterior que tenemos que ver son los ramos subescapulares, ¿sí? Encontramos que estos ramos subescapulares van a nacer de la cara anterior del fascículo posterior, si no me equivoco, en los cuales van a ser tres: el nervio subescapular superior, el nervio subescapular inferior y el nervio toracodorsal, que a veces se denomina nervio subescapular medio. ¿Ok? Estos tres nacen muy seguidos y van a distribuirse de la siguiente forma. El nervio subescapular superior va a ir directamente hacia la cara superior, o a los fascículos más superiores en realidad de la cara anterior del músculo subescapular. Lo va a inervar los fascículos más superiores del músculo subescapular, mientras que el nervio subescapular inferior va a ir a inervar los fascículos medio e inferiores del músculo subescapular. Y finalmente el nervio toracodorsal va a inervar el tendón
del músculo dorsal ancho, ¿sí? Y aquí, aprovechando el esquema, un poco más lateral e igual del fascículo posterior van a ser el nervio del redondo mayor que termina en el músculo redondo mayor. En un esquema vemos cómo aquí está el plexo braquial, aquí estarían los nervios subescapulares superiores, ¿sí? Nervios subescapulares superiores, por aquí estarían los nervios subescapulares inferiores y más o menos por acá el nervio tóraco-dorsal que estaría inervando a veces tanto el músculo subescapular, pero sobre todo al tendón del músculo dorsal ancho, ¿sí? Y en este esquema no se ve el nervio del redondo mayor, pero creo que en este esquema sí lo podemos ver. En este esquema directamente vemos al nervio del redondo mayor yendo hacia la cara anterior del vientre muscular de este y aquí el nervio tóraco-dorsal junto con la arteria tóraco-dorsal que es ramo de la arteria subescapular. Más ramos posteriores vamos a encontrar al nervio torácico largo que van a ser de las caras posteriores de C5, C6, C7, incluso hasta de C8 y de T1, pero algunos libros simplemente mencionan los primeros tres raíces, las primeras tres raíces espinales como su origen. El nervio torácico largo va a ir pegado, va a descender, va a ser uno de los ramos más descendentes, más característicos, va a ir pegado a la parrilla costal, sobre todo hacia el músculo serrato anterior, en el cual va a ir dejando un ramito para cada digitación de este. Y se va a adosar a la arteria torácica lateral para formar este paquete vasculo nervioso. Este nervio también es llamado nervio respiratorio de Charles Bell porque en algún momento se creía que este tenía alguna función en la respiración. Aquí vemos cómo están haciendo, prácticamente están haciendo de las caras posteriores de las raíces nerviosas de C5, C6, C7. Bueno, en este caso no está muy detallado, pero están haciendo de las caras posteriores de las raíces. Y de aquí está descendiendo pegado directamente hacia la parrilla costal, hacia el músculo serrato anterior, al cual va dejando varias ramitos hasta perderse en su última digitación del músculo serrato. Aquí vemos lo mismo, está viniendo bien pegado de la parrilla costal y aquí se está acercándose hacia la arteria torácica lateral para formar este paquete vasculonervioso. ¿Sí? Este es un corte un poco, es una vista inferior en realidad de esta región, donde vemos lo mismo, el nervio torácico largo, ¿sí? Y sus ramas entrando a cada digitación del músculo serrato anterior. Otro ramo y el ramo final de los ramos colaterales es el nervio dorsal de la escápula, el cual atraviesa prácticamente el músculo escalenomedio, ¿sí? En muchas ocasiones atraviesa el músculo escalenomedio y se va a dirigir directamente hacia los músculos romboides y al músculo angularis o elevador de la escápula. De este no he podido encontrar ninguna ilustración específica, pero es simplemente estas sus relaciones y su terminación.